Bienvenidos a Entre Radio Escucha, son las 12:03. Imagínese usted la escena. Un jueves, 8 de marzo del año 1928, allá en el antiguo Mineral de la Aurora. Todo funcionaba bien, puesto que el progreso de Teciutlán se debía precisamente a este pueblo minero que surgió con la explotación de estas minas por parte de la familia Lombardo y de la familia Barron. Esta escena que vamos a describir a continuación es realmente terrible, no debe de olvidarse. Tiene 98 años que sucedió, fue allá abajo, en el lugar que se conoce como Aire Libre, perteneciente a Mezcalcuautla, llamado así porque los mineros que allí trabajaban, en esos socavones, en esas largas jornadas, pues lo primero que querían hacer cuando emergían a la superficie era una bocanada de aire. Y ellos decían, aire libre. Con esto ellos refrescaban sus pulmones, y es por eso que en esa población de trabajadores mineros, muchos venidos no nada más de Teciutlán, sino también los traían de Pachuca, de Aguascalientes, de ciudades en donde ya se explotaba la industria minera desde hacía muchos años, pues habían accedido a venir a trabajar a Teciutlán. La tragedia ocurre cuando una tarde los hombres se preparan para su jornada, se preparan para bajar en estos llamados malacates, que pues eran una especie de andamios fijos con poleas para descender a los socavones de estas minas y comenzar a trabajar en la explotación de diferentes minerales. En una de las explosiones que ellos hacen, dinamitan para abrirse paso o para romper roca, parece, y según dicen las crónicas, que se pasaron de este TNT, de dinamita. Lo que sucedió a continuación fue un incendio porque se liberaron los gases, el gas metano, que abunda en las profundidades de la tierra y creó una verdadera boca del infierno. Después de la explosión, parece ser que ocasionó después otros derrumbes y más tarde liberó lo que parecía ser un río subterráneo. Cuando el agua comenzó a llegar, pues ya la gente también estaba en desesperación, puesto que se encontraban a 30 metros de profundidad y con una explosión. Aparte, el olor del gas metano, lo tóxico del gas. Comienzan las labores de salvamento, pero también comienza la desesperación por parte de los trabajadores. Los pocos que lograron sobrevivir describieron un verdadero infierno en el interior de esas minas, principalmente la del Cometa, cuyas imágenes veremos a continuación a través del canal 9 de Impactel. Esta es la entrada de uno de los tiros llamado el Cometa, caminando en su interior, unos 30 metros adentro, podemos llegar a lo que fue la entrada al socavón, que era de la mina, ahora inundado. Inundado porque después de esa inundación que ocurrió en esos tiros, se quedó como un lago eterno allí. Y también una tumba para cerca de 90 trabajadores mineros que allí descansan, que allí reposan, cuyos restos nunca fueron sacados. De esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Laurita Casiano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Brau, buenas tardes. Pues estamos justo recordando ese mediodía de aquel 8 de marzo de 1928. Lo llamábamos bien una noticia que originó pues esa angustia, esta tragedia sin precedentes que cimbró a todo Teciutlán. Y tú lo has descrito muy bien. Hombres trabajadores que ese día pues estaban listos ya para trabajar, llevaban pues ya una jornada pequeña, habían salido a desayunar algunos. Sin embargo, los que quedaban abajo, alrededor de 90, quedaron pues sepultados en esta tragedia, donde justo se originó por una serie de explosiones en la Aurora. Y bueno, estaremos platicando
tendremos imágenes también. Muchísimas gracias a toda la gente que ya se une a través de Canal 9, a través de redes sociales. Y sin lugar a dudas lo hacemos con todo el respeto y con todo el cariño para esas personas que murieron en esta tragedia sin precedentes aquel 8 de marzo de 1928. Viene Huicho Castañeda más tarde para apoyarnos en esta charla. Presentaremos imágenes, fotografías y toda la crónica. Mucho se ha especulado también acerca de la casi nula medidas de seguridad que tenían los trabajadores mineros en esa época. Para empezar, pues no contaban con máscaras para protegerse, máscaras antigas, para protegerse de la toxicidad de los gases que se emanan en las profundidades. Muchos de ellos utilizaban pañuelos empapados en agua y vinagre, un método primitivo para filtrar un poco estos efectos nocivos. Y bueno, pues ya no se habla ni tampoco de calzado de seguridad, ni mucho menos cuerdas, cascos. Hay mucho que hablar sobre eso, pero también mucho se ha callado. No se ha hablado ya al respecto, no se tiene en memoria esa tragedia, puesto que pasan los años y la última vez que se llevó a cabo algo in memoriam de los trabajadores muertos allí fue en los años 50. Se elevó una especie de monolito, que parece que todavía se encuentra, aún lo podemos ver en aire libre, con una burda placa, pues conmemorando la tragedia del 8 de marzo, del incendio de la Aurora. También había algunas placas de lápidas que se encontraban en el atrio de la iglesia de allí, de aire libre, y parece que también desaparecieron. Las fotografías que podemos ver a continuación de esas lápidas en el Canal 9 de Impactel fueron proporcionadas por nuestro amigo Emilio García Bonilla, historiador, quien tuvo esa gentileza de acudir a ese lugar, fotografiarlas, rescatarlas para la historia, pero al día de hoy ya no se encuentran. A casi 100 años, a casi un centenario de esta tragedia, no se ha vuelto a ver nada que conmemore a estos hombres caídos allí en pleno trabajo. Es una pena. Claro, es una pena, y ya también leía que, claro, los avances, la reconstrucción, los trabajos que se realizan, digo, enhorabuena para toda la gente, pero también no hay que olvidar nuestra historia, ¿no? A las personas que padecieron esta situación. Y no sé, ¿sabes, Brau? De pronto me pongo a pensar en la familia, la que perdió a su ser querido, y de pronto esa placa, pues digo, no minimiza el dolor, pero sin embargo es un aliviane, ¿no? Ver ahí, decir, bueno, recuerdan a la persona, a mi papá, a mi primo, a mi hermano, y ya no encontrarlos. Quiero entender también que nuestro amigo historiador por ahí realizó una carta al gobierno pidiendo que se reincorporaran nuevamente estas placas. No sé qué pasó. Emilio, porque la historia él la plasmó magistralmente en su libro Páginas Teciutecas, que aquí recomendamos. Este es el volumen 1. Por cierto, esperamos con ansia el volumen número 2, pero la historia más detallada, muy bien redactada, pues la que encontramos en Páginas Teciutecas. Y anteriormente, otros historiadores, como Luis Audirac, en su obra Me dijo el viento, cuyo libro tengo aquí, muy antiguo, nos cuenta, esta es una obra que perteneció a él, este libro perteneció a él, puesto que los dibujos que él tiene aquí, los pintó, están a colores, y las otras obras que conocemos de Luis Audirac, de Me dijo el viento, pues los dibujos son a blanco y negro. Esta obra perteneció a él, fue una obra que él perteneció, y fue el de los primeros que comenzó a contar esta historia, puesto que en Tezutlán, ¿sabía usted que hay una calle que conmemora a 2 hombres que fueron los héroes al rescatar de entre la tragedia a 13 o 15 de sus compañeros con vida, perfecto, antes de ellos mismos perder la vida en ese infierno? Fíjate, Brau, que ahorita vamos a regresar de pausa, vamos a hacer una pausa muy breve. Ya encontré lo que te decía acerca de Emilio García Bonilla, que le mandamos un abrazo muy fuerte, acerca de este oficio que envía justo en el 2023
a el presidente auxiliar de Mezcalcuautla para solicitarle que las placas funerarias de los mineros se preservaran y fueran recolectadas en un lugar digno. Y justo aquí está, si él nos permite poder leer yo creo que sí. Ayer platiqué con él. Oficio, y pues bueno, creo que podría ser de gran ayuda. ¿Y habrá habido respuesta? Eso es lo que me encantaría saber. ¿Qué pasó con este oficio? ¿Qué pasaron con estas placas conmemorativas? ¿No? Vamos a la pausa comercial, por favor no se despegue, tenemos la crónica a continuación después de este corte, son las 12:13. Libros como el que le digo, Luis Audirac me dijo el viento, contiene una crónica detallada, pero también más y más fotografías que no se han mostrado hasta la fecha, imágenes de los tiros en video, aquí después de esta pausa comercial. Entre Radio Escuchas. 12:17, estamos entre Radio Escuchas, 24 grados a la intemperie. Gracias por seguir con nosotros en este miércoles rico, solecito, y por supuesto hoy tenemos este tema tan especial para todos ustedes. Gracias, ya nos comienzan a escribir, lo cual agradecemos profundamente. Es el 231-32-289-99. Bravo. Bueno, nos quedamos todavía con hambre de ver algunas lápidas que tenemos allá arriba en Impactel. Pepe ya hizo el favor de encontrarlas. Mira, ahí está. Podemos ver a nombre de José Tapia, también fallecido el 8 de marzo de 1928, y pues el recuerdo de su familia. Mientras está esto, tienes la lectura del oficio que le mandó Emilio García Bonilla al presidente. Tengo aquí el oficio, justo en un ratito más estará ya proyectándose en Canal 9. Mientras, bueno, se está checando allá. Voy a comenzar a darle lectura con el permiso justo. Teciutlán, Puebla, a 4 de abril de 2023. Asunto: preservación del patrimonio histórico. C. Pablo Miguel Martínez Ramírez, presidente de la Junta Auxiliar de Mezcalcuautla, Teciutlán, Puebla, presente, el que suscribe, miembro del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, como cronista auxiliar de Teciutlán, con domicilio particular, que ese pues voy a brincarlo un poquito. Me permito dirigirme respetuosamente a usted para exponerle lo siguiente. El 8 de marzo de 1928, un incendio en la mina La Aurora de aire libre cobró la vida de una treintena de trabajadores mineros. Sus restos fueron sepultados en Mezcalcuautla. Hasta antes de la remodelación del atrio de la iglesia de San Miguel, se conservaban en la barda sur del atrio algunas lápidas de las antiguas tumbas de los mineros. Sin embargo, actualmente fueron retiradas y se corre el riesgo de que se pierdan, ya que se encuentran en el suelo junto a un montón de escombros. O sea, estaban arrumbadas. Sí, y justo adjunta unas fotografías. Las lápidas recuerdan a los siguientes mineros: Donato y Medel, José Tapia y Marcos Palafox Solano, que vemos en pantalla. Exactamente, fallecidos en aquel marzo de 1928. En negrillas dice lo siguiente: de la manera más atenta solicitó a su autoridad que las mencionadas placas sean recolectadas en un lugar digno donde se preserve la memoria de un hecho que cimbró la región hace 95 años. Seguro estoy que el cabildo que usted dignamente preside será sensible ante la necesaria conservación del valioso patrimonio histórico que enriquece culturalmente a Mezcalcuautla. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a sus órdenes. Emilio García Bonilla, historiador. Esto se presentó en el 4 de abril del 2023. No sabemos qué pasó al respecto. Le preguntaremos más tarde a Emilio a ver si tuvo alguna respuesta. Lo más probable es que no, puesto que ya no están las lápidas allí en aire libre. Vamos a platicar de lleno con el tema porque pues ya se encuentra con nosotros José Luis Martínez Castañeda, quien precisamente también está empapado de esta historia que ya dimos una introducción, Huicho. Ya platicamos acerca de lo que escribió en su momento Luis Audirac, esa crónica, que hay que resaltar también. Huicho, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hay que resaltar que cuando fue la tragedia de la Aurora, Luis Audirac alquila un coche, un Ford, como él lo describe en su libro,
y es la primera persona, o el primer automóvil en este caso, que llega al mineral La Aurora desde Teciutlán, porque antes para comunicarse hasta el mineral era solamente por tren. Así es. Y ellos fueron el primer automóvil que llegó por ese camino serpenteante y aún de terracería, puesto que la carretera aún no había sido inaugurada, lo inauguró muchísimos años después, Maximino Ávila Camacho. Así es, exactamente. ¿Quieres que empiece? Por favor, Huicho. Mira, una mañana rebosante de sol del mes de marzo de 1928, llaman telefónicamente del mineral denominado La Aurora, que se encontraba en las inmediaciones de Teciutlán, en la estribación norte del cerro de Chignautla, informando al periódico local, El Regional, la noticia de que se había iniciado un terrible incendio en el interior de Los Tiros. La voz de la persona llegaba entrecortada, con pausas, y además recomendaba suma discreción en vista de que los norteamericanos que explotaban el mineral no querían que se supiera nada. La persona que narra este acontecimiento sale a la calle y busca rápidamente la manera de trasladarse hasta La Aurora. En ese entonces existían unos cuantos coches de alquiler, pero en el camino era tan malo que nadie se había atrevido a ir en automóvil. Esta persona pensó que podría hacerlo y fue en busca de un chofer muy popular en el pueblo que era poseedor de un auto Forcito. Hicieron el trato, cargaron gasolina, palas, reatas y salimos dando tumbos y brincos. El coche daba saltos de un lado a otro. Hubo momentos del trayecto en que pensábamos abandonar ese temeroso viaje y continuar a pie, pero afortunadamente los dos poníamos nuestros esfuerzos y sacamos el cochecito de los baches y seguimos adelante. Este viaje fue difícil y arriesgado, pero llegamos al fin. La hazaña consistía en que era el primer automóvil que alcanzaba los límites de ese lugar. La impresión que llevamos al presenciar las escenas del terror fue indescriptible. Conforme avanzábamos para acercarnos al lugar donde se produjo el incendio, más cuenta nos dábamos de lo espantoso de aquella desgracia. Corrían los hombres de todas partes para llegar a la boca del socavón. Grupos de mujeres con sus criaturas corrían también. La tragedia, impresa en sus semblantes demacrados, se oían gritos y exclamaciones por todos los sitios. Grupos de gente permanecían en las lomas encaramados en los montones de piedra, quebrando miradas espantados aquellas tremendas correrías. Mientras tanto, las altas chimeneas de las diferentes dependencias del mineral se mostraban en aquel panorama tétrico con densas fumarolas de humo negro y parduzco que ascendían hacia el azul limpísimo de la mañana primaveral. Tal parecía que por esas chimeneas y entre el humo había de escaparse los gritos desgarradores de los hombres que luchaban abajo, a cientos de metros de profundidad. La boca del socavón incendiado daba la impresión de entrada del infierno. En las inmediaciones de aquella bocamina, donde la muerte parecía asomarse a cada instante, se respiraba el terrible gas de allá abajo y asfixiaba a los trabajadores que habían bajado como todos los días a desempeñar sus labores, perdidos en la oscuridad y el misterio de las entrañas de la tierra. El médico de la compañía, auxiliado por empleados y jefes, corría de un lado a otro dando órdenes e instrucciones. En manta sobre el suelo yacían los primeros trabajadores que sus compañeros extraían de las galerías subterráneas. Pero adentro quedaba aún muchos misterios. Catástrofe, confusión, desastre, pavor, pues todos querían salvarse. Todos arañaban con las manos enlodadas los cables, se empujaban, trataban de subir a un mismo tiempo por el malacate, y en medio de aquella confusión era preciso organizar el salvamento. Cada hombre que salía de aquel infierno mostraba un gesto de desesperación y arrastrándose hacía esfuerzos para llegar con el aire de fuera de sus pulmones intoxicados con el gas mortífero. Urgentemente, a fin de darle el más positivo y rápido auxilio,
Fueron llamados los médicos residentes en Teciutlán. Se había pedido ya un equipo de salvamento, el cual salió de Pachuca en un tren que hacía su recorrido en la vía libre hasta la ciudad serrana. A los que se estaban asfixiando se les daba respiración artificial y ellos volvían a la vida poco a poco, con los ojos hundidos, las ventanas de las narices dilatadas al máximo y con las quijadas trabadas en la tremenda tortura de querer contener la entrada de la muerte. Pero allí estaban dos hombres con tamaño de gigantes, que eran quienes propiamente dirigían la obra de salvamento de sus compañeros. Es imposible olvidar su presencia. Salían del infierno empujando una vagoneta cargada de hombres asfixiados, unos sobre otros, repitiendo viajes desesperados de la boca del tiro hacia la entrada del socavón. Los dos hombres bañados de lodo, sudor de sangre, habían salvado ya a muchos de sus compañeros, unos que estaban reponiéndose y otros que ya se hallaban fuera del peligro. Pero aún faltaban más de 20 y era preciso rescatarlos. El equipo de salvamento no llegaba. Mr. Morris, que estaba encargado de la jefatura, trató de penetrar también en el salvamento de los trabajadores, pero se tuvo que salir con síntomas de asfixia. Sin embargo, aquellos dos gigantes, dos viejos mineros, tío y sobrino, llamados Francisco y Miguel Rodríguez, hicieron el último intento para salvar a más de sus compañeros que morían en el fondo. Afuera reinaba la tragedia por donde querían que pasaran los ojos. Las mujeres y los hijos de los trabajadores que aún permanecían en el fondo lloraban con desesperanza. Los familiares de Francisco y Miguel Rodríguez esperaban que de un momento a otro reaparecieran con sus compañeros salvados. Mas los minutos se hicieron horas y el silencio se rompió por gritos angustiosos. Cerca de la medianoche llegó el tren de auxilio procedente de Pachuca. Inmediatamente los trabajadores, equipados con mascarillas y además implementos de salvación, penetraron en aquel infierno. En la orilla del tiro, junto al malacate que ya no pudieron hacer funcionar, hallaron los cadáveres de los dos mineros, tío y sobrino, fuertemente abrazados, como para sentirse uno solo, al enfrentarse con la muerte. Aquellos dos hombres muertos tan valerosamente fueron extraídos, y no fue posible separarlos de sus brazos. Era una masa sus cadáveres enlodados de aquella misma tierra, con partículas del mineral que tantas veces sacaron del fondo de las galerías, ensangrentados con la sangre de sus propios hermanos salvados y con la suya misma. Para sepultar a aquellos dos hombres tuvieron que construir una caja especial. Fueron dos héroes gigantes en espera de que un gran artista esculpa en piedra inmortal su valerosa hazaña. Por ejemplo, para todos los hombres queda únicamente una placa con sus dos nombres, Francisco y Miguel Rodríguez. Estos nombres, hay unas en la calle que se encuentra en la avenida Hidalgo y la avenida Juárez, donde se encuentra el Jardín de Niños Inés Cantú. Así y es. hay una placa con los nombres de Francisco y Miguel Rodríguez. Ahí vemos las imágenes de Sí. la calle. Solo dice M. Rodríguez actualmente. Sí. Así Ya es. no, parece que se perdió el nombre de Francisco y Miguel. Es que hicieron nueva esa placa. Hicieron nueva Sí. la placa, pero Sí. antes sí decía Francisco y Miguel Rodríguez. Pero ahora solo la calle Rodríguez. Continuamos platicando acerca de esto, Huicho. Vamos a la pausa Sí. rapidísimo. Son las 12:30. Estamos entre radioescuchas. Voy a ir a cantar un corrido. No digan que yo lo vi. Agarraron a Pedrosa porque Dios lo quiso hacer. 12:35. Seguimos con ustedes a través del 99.7, justo también estamos en redes sociales como Impacto FM 99.7 Teciutlán y por supuesto a través de Canal 9. Estamos recibiendo todos sus mensajes, lo cual agradecemos enormemente. Por aquí nos ponen, yo hace tiempo escuché un tema similar a este con el maestro Castañeda. Él comentaba de una persona que ayudaba a los trabajadores a salir de esa tragedia
a costa de su propia vida. ¿Podrían dar más información sobre este personaje que se convirtió en héroe? Y si el maestro puede dar más detalles de esta anécdota, por favor, gracias. Y como siempre, muy excelente programa. Es lo que comentabas del corte, claro que sí. Uh-huh. Esos son los nombres de las dos personas. Francisco y Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, que son las personas que estuvieron en esos trabajos tan difíciles y que también ellos ahí murieron. Uh-huh. Por aquí también tenemos, buenas tardes, Radio Escuchas. Las personas que fallecieron en aquella tragedia eran mis tíos. Su nombre eran José Tapia, y por la tragedia y sus muertes, a mi abuelita le dieron una máquina de coser. Fíjate. Que aún tenemos en casa como recuerdo. Y tenemos la lápida, que ya la pasamos aquí, la foto que nos proporcionó Emilio García Bonilla, a través de Canal 9 de Impactel. Ahí vemos su lápida, que estaba, como dijimos, en el atrio de la iglesia de Aire Libre y que desaparecieron, ¿no? Ahí está, José Tapia. Continuamos. Bravo, bueno, claro que sí. Mandamos saludos especiales hasta San Francisco, California, para Areli del Carmen Bruno, Luis Dayan y Lázaro Yeshua. Muchísimas gracias, Luis Palomino, por siempre estar presente con nosotros. Gracias, en esta tarde. Gracias, Braulio Daza, por dar imagen a las historias de Teciutlán, por darnos cada historia ilustrada. Pues teóricamente los teciutecos teníamos conocimiento de algunas historias, otras las desconocíamos, y tú has llegado para ilustrar todas estas. Pues no todas tenemos accesos a libros, periódicos, fotos y más. Y el profesor también, el reconocimiento, y todos aquellos que tienen un pedacito de historia de nuestro hermoso Teciutepetzintlan. Nos damos cuenta que tenemos un gran tesoro con una gran historia, que conservamos y preservarla es lo que todos tenemos que hacer. Gracias, Impacto. Estas son las justo los mensajes de la línea en cabina. También tenemos en vivos. Are Rodrigo nos pone que interesante. Elvia Ortiz, felicidades, bonito programa. Ibero, excelente programa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por todos sus comentarios, en verdad, al 231-32, 289-99. Nos enviaron algunas fotos a través de nuestra página Facebook, Teciutlán Desconocido, de trabajadores, ex trabajadores del antiguo Mineral de la Aurora. Lo podemos ver a través del Canal 9 de Impactel en este momento. Es una fotografía muy interesante, puesto que es de entre 1949 y 1950. Vemos allá el fondo del cerro del Osuma, sí. El Chico, y todos estos trabajadores que vemos allí, pues trabajaron en algún momento cuando estaba en su apogeo el Mineral de la Aurora. Una fotografía muy, muy interesante que no habíamos visto nosotros también. Gracias a Vero Galindo Juárez, quien hizo favor de enviárnosla, y que, bueno, el Mineral de la Aurora dejó de funcionar en 1938. Entonces ellos se reunieron ya como ex trabajadores de allí. Ahí los podemos ver ya en un plano más cerca. Es una interesante fotografía y son demasiados. Parecería que la imagen vista de lejos no le hace justicia, pero haciéndole un acercamiento, Huicho, Lau, pues podemos ahí ver la gran multitud que se aglomeró para posar en esta fotografía histórica ya en este momento de Aire Libre. Sí, fíjate que se ve que eran muchos trabajadores los que siempre estuvieron. Sí. Y muchos de ellos iban de aquí de Teciutlán, que nos decían. Entonces son fotografías muy importantes, y qué bueno que te las comparten para que se conserven y se tengan para cualquier información que requieran algunas personas. Ojalá y sí. En los mensajes dicen: esos fueron los verdaderos héroes que daban la vida para vivir y mantener la economía de Teciutlán. Por ser humildes mineros, los dejaron en el olvido, y como no fueron millonarios ni caciques, pues no les hacen homenaje. Se lo merecen. Pido a la ciudadanía de Teciutlán que se les haga a escaso centenario de la tragedia. Fíjate que lo que comentábamos, Braulio, es muy importante, que las autoridades municipales se comprometan a hacer placas informativas con los nombres de diferentes personas que han aportado muchos eventos importantes para nuestra ciudad. Ya platicaremos de la importancia de estas placas al regreso de este corte comercial. Saludos hasta Querétaro, allá nos escucha Rosario Santos Ruiz, gracias, en verdad. Son las 12:40, estamos entre Radio Escuchas. De a caballo y lo pasaron al cuartel.
Estás escuchando Entre Radio Escuchas en Impacto FM 99.7. Y el día 26 de marzo y escrito por la piedad, hubo un combate afamado en el pueblo de San Julián. Murieron muchos pelones, murió una gran cantidad. Victoriano les decía que el día jueves no peleaba, porque era día de... Seguimos con más ya en esta tarde. Muchas gracias por estar en esta mesa, en esta charla de Entre Radio Escuchas. Justo seguimos recibiendo todos sus mensajes, agradeciendo que estén con nosotros y nos permitan acompañarlos en este ya 11 de marzo del 2026. Buenas tardes, mi apellido es Medel y me es muy interesante su tema del día, ya que me da un panorama más amplio de mis antepasados, ya que mi abuelito fue Fructuoso Medel y trabajó por mucho tiempo en la compañía minera. Es uno de los mensajes. Buenas tardes, los escucho desde mi trabajo, saludos. Dice por aquí que, ok, perfecto. Vamos a tratar de checar para tener pues mayor nivel de audición, ¿ok? Muchas gracias. Felicitaciones por este importante e interesante programa e información que nos proporcionan día a día. Sería excelente que se hiciera un museo con todos esos datos e imágenes de la historia de Teciutlán. Muchísimas gracias. Por acá, ok, nos mandan, hace años yo entré a la antigua minera a adornar para una boda. Son unas fotos que tengo y nos envían unas fotografías. Del interior de las casas de allí. Sí, ya las chequé. Vamos a verlas, muy interesantes. Pues es que programas como estos son los que nosotros nos gusta hacer para rescatar este tipo de historias. Lo que queremos es precisamente dar a conocer no solo la historia de los Ávila Camacho o de Clavillazo, sino también de estas historias, de estos héroes que al día de hoy, es increíble, permanecen prácticamente en el anonimato. La calle que mencionabas, Huicho, y cuyas imágenes ya hemos transmitido a través del Canal 9, a ver si las podemos repetir, es una callecita que todos le dicen la M. Rodríguez. Así es. Y hay gente que ni sabe por qué se llama así en la página. Son de esas calles, muy pocas en Teciutlán, que tienen un nombre y del cual nosotros desconocemos el por qué se llama así. Así es. Pero fíjate que sí, vuelvo a insistir que es muy importante que las autoridades municipales se preocupen por informar por medio de placas los lugares en donde estos personajes o estuvieron viviendo o se les nombró así por antecedentes históricos importantes que fueron llevados a cabo en la historia de nuestro Teciutlán. Cierto. Entonces, tenemos aquí mensajes de Rafael Rivera, saludos a la familia Rivera de Hueyapan. Y desde el Estado de México, excelente programa, nos mandan a poner este anuncio. Pero, claro, volviendo a las minas de aire libre, tuve la oportunidad de visitar la mina El Cometa. Hubo otra también importante que floreció después de 1905, llamada La Valenciana. Sobre esa tengo algunas acciones yo que conseguí en internet hace muchos años, y que ahora, bueno, me disculpan, no pude traerlas, puesto que tengo muchas cajas ahí con tantas cosas que no he sabido dónde buscar, pero tengo esas acciones y me sorprendió ver que la Copper, que fue a quien cambian el nombre en 1900, los Lombardo y los Barron, después de 1900, tienen a la Copper como ya su nombre, digamos, oficial, y las oficinas estaban en Nueva York. Sí, así es. Entonces comienzan a vender acciones de estas minas y surge en 1905, administrada por Luis Lombardo Toledano, el más pequeño de los Lombardo, hermano de Vicente, precisamente el mayor de los hermanos de los Lombardo Toledano. En 1905 comienza a administrar también esta mina. Fueron minas muy importantes, Braulio, dicen que... Para el auge de Teciutlán. Sí, que fue muy importante, desafortunadamente pues tuvieron que cerrarlo, pero yo creo que todavía si lo volvieran a reactivar, a lo mejor encontrarían algo muy importante también. Hay que volver a recordar que se llegaba allí solamente por tren. Sí. Por eso, cuando fue ahora la tragedia de este mineral, se pidió ayuda a Pachuca y tuvo que venir en tren
todos los, digamos, ya expertos en minería, ya con cascos, con lámparas, en ese entonces de queroseno, para que pudiesen bajar a los tiros y tratar tratar de rescatarlo y irrescatable, porque ya no se podía. Fíjate que todavía de la minera Autlán había un trenecito que se iba y que atravesaba ahí por la calle, por la carretera, y llegaba a aire libre, que es donde está el puente. Esa maquinita es la que está precisamente frente al centro escolar. Es la misma. Es la misma porque esa la regaló la minera Autlán cuando estaba de presidente don Ricardo Santiesteban. Y Ricardo Santiesteban dijo que sí, que la aceptaban y la colocaron en donde estaba la estación del ferrocarril. ¿Te acuerdas toda esa zona muy grande? Claro. Entonces ahí estaba y afortunadamente después la colocaron en ese lugar. Sí, era una como explanada frente a la Plaza de Toros. Burrita. Sí, la burra. La burrita le decían. Exactamente. Tengo entendido que que esa máquina del tren le decían la burra porque emitía su silbato, pues creían que era un burro, el lloriqueo de un burro, ¿no? Sí, atravesaba la carretera, yo me acuerdo que atravesaba la carretera y por el Fresnillo más o menos, ahí era donde atravesaba y llegaba precisamente hasta aire libre. Hasta aire libre. Sí, atravesaba el puentecito que hay todavía, yo me acuerdo que hay un puente y por ahí pasaba la Entonces la extracción del mineral se hacía en aire libre y después ya se venía a dejar aquí a la mina. Imagino, claro. Aquí a la Copper, lo que conocemos como la Copper. Y Copper Company. Ajá, Copper Company, del cobre. Continuamos platicando, gracias por sus mensajes. Estamos en vivo también a través de nuestras redes sociales, el canal 9 de Impactel, por supuesto, también a través de Impacto FM. Vamos a la pausa, son las 12:49. Del pueblo de San Miguel, medio combate al gobierno para que se acordaran de él. Seguimos leyendo todos sus mensajes, muchísimas gracias. Nos hemos conectado justo a la transmisión en vivo que llevamos en la página de Facebook. Muchísimas gracias, Susana Rivera, excelente miércoles también, gracias. A Rafael Rivera, que nos saluda desde el Estado de México, y saludos también a la familia Rivera de Hueyapan. Gracias por estar con nosotros ya en esta tarde. Tenemos más mensajes también en la línea 997. Nos ponen, no estaría mal que renovaran, nos ponen la Casa de la Cultura que está por el Carmen, era la antigua Casa de Casa Cultura. Alicia. Exactamente, está un poco abandonada y tengan las historias de Teziutlán y tengan fotos, dice, para que sí el turismo pueda conocerla. Y pues nada, aquí justo nos envían más felicitaciones, lo cual agradecemos enormemente toda la información que nos manda y gracias a ustedes por estar, este programa es para que ustedes estén más informados y justo se reconozca a toda la gente trabajadora que sufrió ese terrible accidente. Pues Huicho, hablando de preservar la historia en Teziutlán, prácticamente no existe. Debería haber un museo sobre el ferrocarril, cosa que la gente va a decir, sí hay, pero son 12 objetos los que se encuentran exhibiéndose allá arriba en la antigua estación del tren. Para resumir, 93 años de historia del tren, se me hacen nada, niños. Y fíjate que también se necesita que ahí se expongan todos los documentos y los antecedentes históricos que nos dejaron nuestros antepasados. Don Luis Aramburu y la maestra Lupita Hernández siempre fueron unas personas muy interesadas en todo esto y mucha gente vino y proporcionó muchos informes históricos que definitivamente esos documentos deben de estar expuestos en un lugar, en un museo, pero como pusieron como un antecedente que no se hiciera la entrega de ese material histórico hasta que no hubiese un patronato o una asociación civil que fueran los encargados de manejarlo. Yo también estoy de acuerdo en eso, porque también ahora que estamos hablando del mineral de la Aurora, mucha gente nacida aquí en Teziutlán, para ellos es un misterio. Así es. Visitamos el pueblo de Aire Libre, Mezcalcuautla, vemos, nos asombramos, pero no sabemos en dónde estaban esas minas. Sí. Hemos visto las construcciones, que ahora no se puede pasar, puesto que es propiedad privada, propiedad de la Copper.
Vemos allí las antiguas casas muy marcadas, cuando eran las casas de los ingleses que allí vivían, los norteamericanos, y cuando vemos las casas de los obreros o de los mineros que allí vivían, unas casas pequeñitas, hechas a cal y canto, y las de estilo norteamericano, bueno, pues de 2, 3 pisos y más suntuosas, ¿no? Antes esa zona no había vegetación. Ahorita llegamos y es una zona verde, es una zona que, floreció la vida allí. De verdad que el verde prevalece por todos lados, en sus faldas de sus montañas, en la parte de abajo, en los ríos, ahora contaminados la mayor parte, pero tiene ríos. Pero en esa época estaba todo rasurado, precisamente porque hicieron la exploración para encontrar las minas. Y fíjate que ahora sí es un lugar bonito, pero también es muy importante darle su importancia. Por ejemplo, en Mezcalcuautla, nos comentaban que hay una pirámide abajo de la iglesia, pero que no es en la iglesia del centro. A mí me comentaban que es en donde está el panteón. Entonces, ahí me comentó una persona una vez que fui a preguntar y me dijo, dice, es dentro del panteón en donde está una capillita, dice, en la parte de abajo se supone que es la pirámide que se menciona. Y debe de ser, puesto que Mezcalcuautla ya era un señorío, un asentamiento mucho antes de la llegada de la fundación de Tezontle. Muy importante. Entonces, todo eso, fíjate que se debía de preocupar por rescatar toda esa información y que de verdad toda esta zona sea un pueblo mágico en el cual podamos orgullosamente decir sí, por esto y por lo otro, claro. Entonces sí se sugiere, yo en lo personal sugiero un museo bien puesto. Igual, yo también lo sugiero bien, no nada más con 3, 4 o 10 fotografías, sino un museo en donde se pueda recorrer, exhibir. En lo personal tienes muchos objetos, yo también, que quisiera yo en algún momento donar, pero aún, como tú dices bien, a un patronato. Fíjate que nos conformamos como Asociación Civil Cultural Teciuteca, se llama, y todos ellos son familiares de don Luis Aramburo. Entonces se hizo la asociación y esta asociación la que resguarda todo esto, pero siempre y cuando también se conforme un patronato, una asociación para que ese museo sea manejado por ellos. Es que la historia de Teciutlán no nada más son tlayoyos y fotos de sus calles, es verdad, porque la gente solo exhibe eso. Así es. La historia de Teciutlán es más profunda. No, y fíjate que hay antecedentes muy bonitos. Por ejemplo, en una ocasión vino una persona, Marcela Álvarez del Castillo, vino del museo, Museo de México, y me trajo unos libros de regalo, de obsequio, porque habíamos permitido que su familiar exhibiera, pusiera en donde estábamos poniendo en una feria, que les dimos un lugar durante 3 años, y venía él, era persona que hacía limpias y todo eso. A los 3 años trajo un ejemplar, pero de veras, pero precioso, en donde está explicado todo lo que es el Códice Mendocino y la matrícula de tributos primero, y luego el Códice Mendocino, con fotografías, fíjate. Todo eso se tiene que exhibir en un lugar en donde la gente vaya y vea que efectivamente todos esos datos se proporcionaron y son datos muy interesantes de nuestro Teciutlán. Ahí están nosotros entonces, tratar de rescatar esas historias, fotografías, objetos, pero no donarlas a ningún ayuntamiento, a esperar a que se forme un patronato, una asociación civil, para que entonces nosotros aquí en Teciutlán, como teciutecos, podamos conformar un museo. Gracias mucho por esta visita. No, muchas gracias, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. No, gracias a ustedes, que tengan una tarde excelente, 24 grados a la intemperie, gracias, 1 minuto antes de la 1 de la tarde. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Te esperamos mañana en punto de las 12, entre Radio Escuchas, solo en Impacto FM 99.7.